Hola a todos, ¿cómo les va? Antes de terminar nuestro curso, quería presentar este breve video con el tema sobre el discernimiento cultural. Cada persona y cada grupo social hereda, es producto y al mismo tiempo crea la diversidad con la cual interactúa en el día a día. Cada uno de nosotros contribuye con su acción individual al sostenimiento, perpetuación y recreación de las diversas culturas a las que pertenece y con las cuales interactúa. Aunque no nos sintamos parte o herederos de algunas de ellas, el solo hecho de interactuar con ellas ya nos convierte, por virtud de nuestra capacidad de influir, en hacedores de esas culturas. El desarrollo de nuestro curso está un poco truncado por el factor tiempo. Hubiera sido ideal aplicar lo que hemos visto en los documentos de la Iglesia a las diversas culturas de un modo más concreto. Luego, haber pasado a este tema, que a mi juicio es fundamental para poder ver toda cultura, aun aquella que conforma nuestra identidad cultural, con una mirada libre, independiente, que nos permita dilucidar cómo vivir la fe auténticamente en tales culturas y cómo desempeñar nuestra misión evangelizadora en diálogo con ellas. A la salud de todos ustedes. A mí me ha quedado la impresión de que el modo de abordar la diversidad cultural ha sido abierto, pero tal vez demasiado benigno, diría yo, demasiado conciliador o inocuo. Es cierto que en los trabajos prácticos algunos han señalado elementos negativos, pero en general no hemos adoptado una postura en contra de ellos, sino más bien una actitud de diálogo conciliador. Esta actitud en general pienso que es buena, pero tal vez estamos dejando pasar algo que también es importante. La actitud de diálogo es primordial para poder interactuar con otras culturas, no cabe duda. Pero el diálogo, cuando es sincero, si realmente es diálogo, nos transforma, deja abierto el horizonte de nuestro juicio, nos hace permeables y por lo tanto vulnerables. Pero una postura tan abierta, tan por así decir indefensa, no acarrea peligros. No hay o debe haber algún límite entre aquello con lo cual podemos dialogar y lo que no podemos dialogar. Pienso que la respuesta la podemos encontrar en aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús se encuentra con un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm. Esto está en Lucas, el capítulo 4, versículos 31 al 37. Si recordamos este pasaje, el demonio, o el espíritu malo, como quieran llamarle, hace una confesión de fe sobre la naturaleza del Hijo de Dios. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús, aun siendo una confesión de verdad, se niega a dialogar con el mal espíritu y lo manda a callar, diciendo: cállate y sal de este hombre. Tal vez nos sintamos un poco contrariados con este pasaje evangélico porque todos nosotros estamos aspirando el aire de la cultura global, según la cual todo es relativo, el dogma está estigmatizado y la moral está en manos de la conciencia individual. Ciertas ideologías recientes ponen en tela de juicio hasta los datos más elementales de la biología y pretende conducir a la sociedad hacia una paranoia colectiva en la cual la realidad y la fantasía se confunden y cada uno es dueño de interpretar hasta su propia identidad de género según su propio arbitrio. Para nuestra cultura global, lo importante es tener siempre una mente abierta y eso nos impide cerrarnos a las malas influencias y que las hay. El solo hecho de pensar que existe un bien y un mal, que podemos y debemos decir no a ciertas realidades, está mal visto. Pero en cambio, el diálogo parece algo absoluto, tan absoluto como la libertad preconizada por el modelo del nuevo orden social, sospechoso de por sí. Desde este punto de vista, todo parece bien y por ende todo parece admisible, según la conciencia individual. Pero el Evangelio no coincide totalmente con ello. Jesús no dialoga con todo, no dialoga con el mal espíritu, ni dialoga, para poner otro ejemplo, con Pilatos como representante del poder del César. Tampoco dialogó con los vendedores del templo, ni contra aquellos que atentaban contra la vida. Simplemente los echó de forma violenta. Nada pareciera más contrario a nuestra sensibilidad postmoderna que una actitud tan firme y exclusiva. Sí, exclusiva, es decir, que saca de su lugar aquello que no debe o debería estar allí. Si hay algo particular que caracteriza la cultura global de nuestro tiempo, según Paul Gallagher, es la increencia, ya señalada como el mayor mal de nuestros tiempos por el Concilio en sus diversas formas: la amnesia religiosa, la marginación secularista,
la espiritualidad a la deriva y la desolación cultural. La amnesia religiosa es lo que hace olvidarnos de nuestras raíces cristianas y de nuestras tradiciones como tal. Y eso nos incluye a todos, cristianos con diversa participación en la iglesia y no cristianos que viven en culturas cristianas. La evangelización y la educación están desnutridas, carentes de vigor y de salud. Nuestra imaginación y proyectos educativos y misioneros pecan de rutinarios o faltos de creatividad. Carecemos, al parecer, de un lenguaje inteligible, claro y aceptable para predicar a Cristo en un mundo donde la religión en sí ha sido degradada. La cultura global nos conduce al olvido de nuestras raíces culturales y confina la religión a un estadio de la historia condenado al olvido. La religión, las expresiones de fe, los testimonios de los creyentes, hoy en día se sitúan fuera del escenario público. No es solo que algunos símbolos de determinada religión puedan ofender la sensibilidad de los que pertenecen a otra, sino simplemente que no es admisible ninguna alusión religiosa en el plano público, dado que se trata de un estamento privado. Tras la bondad aparente de esta universalidad se esconde la negación o marginación de la fe. Hoy por hoy, para la cultura global, democracia es sinónimo de liberalismo secular, así como, por el contrario, religión, aún más catolicismo, es como un sinónimo de absolutismo teocrático. La religión, sobre todo en el ámbito académico y en los medios de comunicación, es tenida como algo sin peso ni importancia, como un hobby personal, como podría ser la música o el deporte. La religión ha sido colocada al margen, marginalizada de la cultura. Las redes sociales y los medios de comunicación se encargan de mostrar el lado oscuro que hiere la sensibilidad secular. Por ejemplo, mostrar de la Iglesia Católica solamente el problema de los curas pederastas. Y nos da fáciles argumentos para que las creencias religiosas sean ponderadas como un vicio de gente desequilibrada. Aquí en Japón, por ejemplo, la religión es considerada como una vía de escape de los débiles, algo que no corresponde a una persona sana y normal. Pero claro está, la contradicción siempre permanece, porque aunque la mayoría no tiene afiliación religiosa, sin embargo, todavía cumple con las costumbres y prácticas religiosas que acompañan los momentos más importantes de la vida: nacimiento, crecimiento, dificultades o pruebas, enfermedades, debilidad y muerte. Como vemos, a pesar de esta tendencia global, la mayoría de las personas no pueden apagar su sed religiosa y no se sienten satisfechas con el mero materialismo. En esta apertura sin límite que hoy nos caracteriza, nos disparamos en todas direcciones buscando nuevas y variadas formas de espiritualidad y nos hallamos a la deriva en el mar de las creencias y movimientos espirituales de moda. Muchos abandonan sus tradiciones religiosas y culturales cristianas para incursionar en movimientos religiosos o espiritualistas exóticos, lejanos y sin raíces, sucedáneos de las grandes religiones de Oriente. Pasan del sincretismo descontrolado a la mezcla de antiguas posturas religiosas que en el pasado fueron la base de herejías tales como el agnosticismo, el pelagianismo, etc. Pero con diversos ropajes, las espiritualidades a la deriva tienen un denominador común: la descristianización. Aún más, sin iglesia, sin comunidad, sin ritos ni contemplación, las nuevas espiritualidades sustentan un narcisismo ajeno al Evangelio y que nos vuelve más individualistas e indiferentes frente al sufrimiento del otro. O bien, por el contrario, nos arroja a los nuevos fundamentalismos de distintos signos, entre los cuales el más notorio fue la inhumana lucha armada por la instauración de un Estado islámico. Por último, otra forma de la increencia es la desolación cultural como producto de la posmodernidad. La opresión de la cultura global dominante lleva a muchos a la desolación cultural en el nivel de disposición a la fe, porque nos priva de la imaginación y creatividad de nuestra cultura original, cerrando el paso a la escucha y a la revelación de Dios que acontece en el presente continuo de la historia. Mate. Estos párrafos suenan un poco alarmistas, apocalípticos diría yo, pero no creo que estén totalmente desprovistos de realidad. Ellos nos muestran algunos de los nuevos demonios, por así llamarlos, o malos espíritus que en tiempos de Jesús se hacen presentes en las culturas de nuestro mundo actual
y poseen a muchos. Son convincentes, atractivos y parecen benévolos. No nos olvidemos que las palabras del demonio, también es una palabra bastante difícil de usar hoy en día, en el Evangelio siempre son veraces, es decir, el espíritu del mal, el demonio, el mentiroso, el engañador, como lo llamaba Jesús, siempre dice la verdad, pero no llevan a la verdad por la maldad que encubren. Como diría San Ignacio en el siglo XVI, los malos espíritus se visten de ángel de luz, Lucifer, para conducirnos por caminos que nos alejan de Dios. Además, hoy en día, lo primero es convencernos de que toda la jerga eclesiástica sobre demonios y demás no es sino una ficción para engañar a los débiles y manipularlos. El demonio que menciona a menudo el Papa Francisco, el mal personalizado, simplemente no existe, afirma la cultura global postmoderna. Solo existe el bien o el mal de nuestras intenciones y el único criterio de verdad es la tranquilidad de nuestra conciencia. Pero en palabras de Gallagher, la cultura circundante puede ser diabólica o simbólica, en el sentido de divisiva o degradante, que este es el origen de las palabras, o bien unificadora de las potencialidades humanas para formar una totalidad y una comunidad. Muchos de los rasgos de las culturas en las que nos hallamos son sin dudas diabólicos, es decir, conducen a la degradación del ser humano y a la desintegración social. La familia, las comunidades de fe, los grupos culturales, las etnias, etc. Muchos estamos poseídos de espíritus de desintegración y degradación y vagamos desolados esperando una oportunidad para gritar: Señor, sálvame. Pues bien, como decía antes, la descripción de nuestras diversidades culturales no puede ser simplemente neutra e inocua, pues no podemos acercarnos a las diferentes culturas con una aceptación inocente, un poco pueril, de todo, sino con un corazón atento o despierto, una mirada crítica y sobre todo un olfato cristiano que nos alerte cuando algo resulta sospechoso o diabólico. Aquí es cuando entra en juego el discernimiento. ¿Qué entendemos por discernimiento? Es el acto de discernir, es decir, de distinguir entre una cosa y otra, por lo general muy similares entre sí, pudiendo señalar con claridad las diferencias entre ellas aun cuando parezcan iguales. Para poner una imagen, el discernimiento no es la visión que tenemos de las cosas de día o de noche, no es la distinción clara entre blanco y el negro. Para ello no necesitamos discernir, porque es evidente, sino más bien es la visión de las cosas cuando comienza a clarear o cuando se va apagando el día. Vemos siluetas que se confunden y se superponen. Los objetos y sus sombras se presentan como iguales. Discernir es entonces arrojar luz sobre las cosas para separarlas y aislarlas y poder hacerse un juicio claro y fiable de la naturaleza de cada cosa. Digámoslo con claridad. No hay opción entre el bien y el mal cuando son evidentes. Nadie opta por el mal en cuanto tal, sino que lo abraza como un bien. Aceptamos el mal cuando no podemos distinguirlo de su apariencia de bien, como bien lo describe el relato del Génesis con su alegoría de la mujer, la serpiente y las deliciosas y saludables, apetecibles frutas del paraíso que nunca fueron una manzana. El término discernimiento ha sido utilizado desde antiguo en la espiritualidad cristiana y ha sido desarrollado por diversos maestros de la espiritualidad, en particular por Ignacio de Loyola, con sus famosas reglas de discreción de espíritus. Estas reglas fueron redactadas para el uso en los ejercicios espirituales divididos en 4 semanas. Todas las reglas pueden servirnos de ayuda, pero en particular aquellas dirigidas a la primera semana, la de la purificación, y a la segunda, el encuentro con Cristo. Aplicado a la espiritualidad cristiana, el discernimiento ha sido utilizado para tomar conciencia de los movimientos del espíritu, es decir, de las variaciones que experimenta nuestra alma, o nuestro espíritu, nuestro interior, y que son las que mueven y hacen inclinar nuestro juicio y nuestra voluntad hacia una dirección o hacia otra. Por eso Ignacio llamaba a estas variaciones mociones o movimientos espirituales, dado que precisamente nos mueven en diversas direcciones.
Ignacio no fue el único que percibió estos elementos de la espiritualidad, pero sí ha podido describir tales emociones con una hondura espiritual y psicológica sin precedentes. En la tercera y cuarta regla, Ignacio distingue dos tipos de emociones, a las que denomina consolación y desolación. En palabras del mismo santo, en el castellano antiguo, dice: la tercera, de consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior con la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Criador y Señor, y por consecuencia cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas al amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados, o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda leticia, es decir, alegría interna, que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud o salvación de su alma, pacificándola, quietándola en su Creador y Señor. Y la cuarta, de desolación espiritual, llamo desolación, dice San Ignacio, todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del alma, turbación del alma, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Resumiendo, la consolación es aquello que nos hace amar a Dios o dolernos del pecado, y lo que aumenta en nosotros las virtudes cardinales. Este es un vocablo que por supuesto ya no existe en Facebook, ni en Twitter, ni en WhatsApp, en Instagram, ni nada por el estilo. Es decir, nuestras cualidades humanas más altas. La desolación, por el contrario, es lo diametralmente opuesto a ello. Alejamiento de Dios, oscuridad, soledad, deseo de lo que no nos conduce a cosas más altas, infidelidad, falta de esperanza, resentimientos, odios. Pero esta distinción no es simplemente ilustrativa. Ignacio dice que estas emociones son las buenas para recibir o aceptar y las malas para lanzar, para rechazar. En otras palabras, el discernimiento no tiene nada de pasivo, conduce a una actitud y acción inmediatas. Ignacio describe cómo debemos comportarnos cuando nos sentimos en un estado de consolación o de desolación. Las reglas 5 a 11. Y a continuación señala algunas características de la praxis del mal espíritu. Voy a citar algunas en un lenguaje más actual. Aunque el mal espíritu, el espíritu que no es de Dios, es débil, nos amedrenta porque parece mucho más fuerte que nosotros. Por ejemplo, cuando sentimos que no podemos superar una debilidad o vencer un vicio adquirido. Segunda, dice, el mal espíritu trata de no ser descubierto, como alguien que intenta seducir a otra persona. Por ejemplo, un hombre que intenta seducir a una mujer casada, porque si queda de manifiesto su mala intención, ya no puede cumplirla. En tercer lugar, nos ataca por el flanco débil, dice San Ignacio. Por ejemplo, cuando no podemos decir que no, porque nos aterroriza perder amigos. Cuarta, el mal espíritu nos convence con razones aparentes o verdades a medias. Por ejemplo, si no tienes un smartphone, estás al margen de la comunidad global. En la iglesia son todos unos hipócritas. En fin, estas son razones aparentes o verdades a medias. Y la quinta, toma posesión de nosotros, como decía anteriormente, con la apariencia, como dice San Ignacio, sub angelo lucis, es decir, disfrazado de ángel en forma de bien. Por ejemplo, debemos ser felices. Nuestra vida está hecha para disfrutarla y vivir bien, aunque debas sacrificar tus proyectos de vida, tus sueños, lo que construiste durante largos años de esfuerzo, tus relaciones humanas más genuinas, tu capacidad de sacrificio, etc. Otro ejemplo más reciente. La diversidad es buena, la heterosexualidad es perversa. En fin, estas reglas nos permiten discernir entre lo que es bueno y lo que parece bueno,
que es donde tenemos capacidad de acción. Pues como decía antes, el discernimiento no tiene lugar si debo decidir, por ejemplo, matar a alguien sin motivo o a sangre fría o no. Puedo optar por el mal, pero no necesito discernir si es bueno o si es malo, porque la bondad o maldad de ese acto es evidente. Pero deseo agregar otra de las reglas que me parece importante para nuestro caso, es decir, para vivir nuestra fe en medio de la diversidad cultural. Dice textualmente la regla quinta de la segunda semana: debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos, y si el principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, señal es de buen ángel. Pero si en el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva, o menos buena que la que el ánima antes tenía propuesta de hacer, o la enflaquece o inquieta o conturba a la ánima, quitándola su paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, clara señal es de proceder del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterna. Esta regla es importantísima para nosotros cuando dialogamos con otras culturas. Aquí es cuando debemos aguzar un poco el oído y el ojo espiritual. Hay muchas ideas y corrientes de pensamiento comúnmente aceptadas, algunas costumbres ya arraigadas en determinados grupos humanos, algunas prácticas que ya nos parecen normales e inclusive muchas cosas que aceptamos sin más porque pertenecen al buen sentido o al sentido común actual. Para poner un ejemplo, el alcoholismo, la droga y la promiscuidad sexual para muchos son características comunes de los adolescentes. Es parte de su cultura y no tienen en ello nada malo. Sin embargo, muchas de esas cosas son o aparecen buenas en un principio, pero a la larga acarrean malas consecuencias o al menos nos conducen a cosas no tan buenas o simplemente nos desvían de nuestro camino, produciendo en último término inquietud, falta de paz, es decir, desolación. Y por lo tanto son dignas de ser rechazadas. Como decía antes, no podemos dialogar con ciertas cosas porque son diabólicas. Nuevamente, la palabra diabólico significa dia, es decir, a través o a lo largo, y balein, arrojar, dispersar, es decir, es la desintegración. Son las cosas que nos dispersan, que nos disgregan, que nos desunen y que nos desintegran. La idea de Ignacio es que no podemos ser pasivos frente a estos movimientos del espíritu. No podemos quedarnos indiferentes ante ambas tendencias, sino que debemos aceptar unas y rechazar de plano las otras, ya que esta praxis es la que nos conduce al conocimiento y seguimiento del plan de Dios. Para nosotros, el plan de Dios, una frase que para algunos resulta un poco incómoda, está impreso en la naturaleza del ser humano y la cultura es su lugar de realización en el plano inmanente. Pero en las culturas, al igual que en cualquier ser humano, se encuentran siempre dos tendencias. Una que lo conduce al desarrollo de su naturaleza, al encuentro con Dios, y otra, en sentido contrario, lo que la degrada y destruye y la aleja de su aspiración divina. Por eso, no podemos aceptar sin más cualquier cultura bajo el rótulo de que diversidad es benigna, hasta el siglo XIX era maligna, y que cualquier descalificación de otra cultura nos hace cerrados, exclusivistas o retrógrados. Debemos dialogar abiertamente, pero por otro lado no podemos exponernos al diálogo con el mal reconocido como tal, porque nos llevaría a alguna forma de aceptación, a un pacto. Aún bajo la salvedad de que en moral se conoce como mal menor, tal aceptación queda reservada a las condiciones de posibilidad de otras opciones. Queda entonces por preguntarnos, ¿podemos aplicar nuestros conocimientos y prácticas del discernimiento espiritual para lo que podríamos llamar un discernimiento cultural? Pienso que para nosotros no es solamente admisible, sino que además no puede ser de otra manera, porque aun reconociendo la autonomía de las culturas, como dice el concilio, como cristianos nuestra espiritualidad es inseparable de nuestra vida secular. De lo contrario, padeceríamos una esquizofrenia,
un desdoble de nuestra identidad. La espiritualidad es la modalidad singular como vivimos nuestra vida en el seno del mundo, nunca fuera de él, con una visión trascendente, religiosa y en nuestro caso cristiana. Para poder discernir lo que debemos aceptar o rechazar de las culturas, debemos adoptar ciertos criterios o bien reglas de discernimiento como las que propone Ignacio de Loyola para sus ejercicios espirituales. Pero siguiendo la misma lógica ignaciana, lo primero, antes de ponernos en actitud de discernimiento, es esclarecer a dónde voy. ¿Cuál es el objetivo del discernimiento cultural? Detectar en la cultura aquellos elementos, tendencias, conceptos, corrientes de pensamiento, costumbres, etc., que la conduzcan a la realización de su fin, que de acuerdo con la misión cristiana no es otro que la unión con Dios, para aceptar y desarrollar tales elementos. O por el contrario, determinar cuáles no lo son, para rechazarlos sin más. Necesitamos una mirada de fe. Eso significa que dejando todo prejuicio y demonización de las culturas, tengamos una disposición abierta y libertad para sentirnos sorprendidos sabiendo que Dios se sigue revelando y tal revelación puede ser percibida en nuestras respuestas a las situaciones que nos rodean. En las tendencias que gobiernan las culturas debemos preguntarnos, como decía la regla quinta, en qué dirección se mueven los corazones y las vidas de las personas. Tales movimientos nos llevan a una humanización mayor o por el contrario nos privan de libertad y de nuestra capacidad de ser compasivos. ¿Qué aspectos de nuestra humanidad son negados con tendencias tales como la libertad de mercado, el mundo virtual, la democracia absolutista, el nuevo orden social, las globalizaciones de las costumbres, la ideología de género y muchos otros elementos de nuestra cultura actual, así llamada postmoderna? El conocimiento de la bondad o maldad de las tendencias que hemos podido señalar nos llevan a una toma de decisiones, a establecer prioridades, a comprometernos. ¿Qué prácticas podrían plasmar un estilo de vida cristiano en medio de la complejidad cultural del mundo de hoy? Sería bueno que podamos reformular nuestro sentido de consolación y desolación cultural para medir con mayor precisión tales emociones. No se trata de un simple sentirse bien o de cultivar una mente positiva. Las ondas positivas que predican algunas modas espirituales y de las cuales nosotros somos inconfesados creyentes, no necesariamente nos conducen a fines positivos, al menos en el sentido cristiano. Si las ondas positivas nos conducen a la conceptualización de un Dios no personal, a diluir la comunidad cristiana en una comunidad de adoradores del bienestar espiritual, probablemente debemos tener serios reparos como cristianos en aceptarla sin ningún tipo de sospecha. La consolación es una experiencia asentada en la fe, un sentido de expansión de la armonía con lo que está en lo más profundo de nuestra naturaleza humana, es decir, el Espíritu de Dios que nos habita. Para el cristiano, consolación es estar en armonía con Cristo y por ende con los valores y con la visión del Evangelio. La desolación, por su parte, es todo lo contrario, la falta de armonía, la desconexión, la distancia, la desconfianza, y en sus casos más extremos, de todo y de todos. El aislamiento, lo que tal vez llamamos alienación, la falta de toda comunicación, la negación del futuro, son los frutos extremos de la desolación que sin duda el cristiano debe rechazar. La desolación es parálisis de la capacidad de crear y recrear el mundo, de ser artífices de nuestra propia cultura. No todo está dicho en términos de discernimiento cultural. Lo que dijo Ignacio en el siglo XVI recoge lo que ya había dicho un autor anónimo en el siglo XIV, los padres del desierto y muchos maestros espirituales. Luego de Ignacio, también muchos místicos y pensadores religiosos elaboraron sus propias reglas. Es un mundo abierto. Nosotros podemos, como decía antes, aplicar estos principios de la espiritualidad al discernimiento cultural e inclusive, basados en nuestras experiencias, elaborar nuestras propias reglas o criterios de discernimiento, a usar nuestro propio olfato espiritual,
nuestra visión cristiana para discernir. Quiero decir, para distinguir las siluetas, la verdad y las sombras en medio de esta confusión, de este cambalache cultural del mundo que nos toca vivir hoy. Deseo terminar con un ejemplo. Yo desarrollaba un cierto tipo de alergia cristiana a las corrientes de moda, que tal vez sea efectiva para mí como criterio de discernimiento cultural. Me siento inquieto y molesto cuando las modas me oprimen, cuando algo tiene que ser de una u otra manera porque todos lo hacen, cuando el ambiente a mi alrededor asfixia mi sentido de libertad. Permítanme describir esta experiencia en concreto. Al subir al tren para volver a casa del trabajo, miro a la gente a mi alrededor en el vagón. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, y hasta niños de escuela primaria y secundaria. Hombres de negocios vestidos formalmente, estudiantes con sus pantalones intencionalmente agujereados, amas de casa con la bolsa de la compra, empleados de comercios, cansados y ojerosos, obreros con sus botas llenas de polvo y las manos más llenas aún de callos. La mayoría va en silencio, algunos conversan en voz baja, pero todos o casi todos llevan su smartphone en la mano, y a veces yo también. Los ojos grandes y vidriosos van fijos en las pequeñas pantallas y los rostros aparecen salpicados de rayos azules. Todos sumidos en la contemplación de la diminuta ventana al mundo virtual, como queriendo meterse a través de ella y paralizados por una fuerza poderosa de atracción. Algunos teclean con el dedo gordo mensajes indescifrables, otros llevan una mueca de complacencia o de alegría contenida. Aún los que conversan lo hacen mirando su pantalla, no a su interlocutor, como si le dieran mayor deferencia al interlocutor mediatizado que al prójimo en carne y hueso frente a sí. Entre los pocos afortunados que han podido sentarse, muchos se han quedado dormidos, aferrándose a su smartphone como si fuera la pila que los mantiene vivos, o la caja de donde brotan sus sueños. Al mirar este panorama, pasan por mí una mezcla de sentimientos: pena por esta humanidad avasallada, soledad por no estar al unísono con esta moda y sobre todo un rechazo ante la imposición de costumbres. Me cuesta entender cómo muchos soportan que su privacidad y su intimidad se vean continuamente interrumpidas por metrallas de información o de frívolos mensajitos a los cuales hay que atender y no pueden dejar de ser respondidos. Me subleva tener que seguir a la majada cuando está guiada por los pastores del lucro, para quienes nada importan las ovejas sino la lana que producen. El comercialismo me produce una alergia que me permite detectarlo en cualquier expresión sucedánea de la cultura. Esta alergia es para mí un recurso para el discernimiento cultural. ¿Y para vos? ¿Cuáles serían tus reglas, tus recursos o tus criterios de discernimiento cultural?